Hola. El lenguaje nace a partir de la interacción de los factores biológicos, los sociales y un montón de estímulos que lo determinan. El término sociedad significa un grupo de personas que comparten un hábitat común y que dependen unos de otros para su supervivencia y bienestar. Los integrantes tienen un sentido de identidad y pertenencia a un mismo colectivo, esto debido principalmente a los lazos históricos y de costumbres. En un mismo lenguaje nos encontramos con muchas expresiones de este mismo. Es a esas diferencias que las denominamos variaciones del habla. Existen diversos factores involucrados en la aparición de esas variantes lingüísticas dentro de una misma comunidad de habla. Dentro de esos factores es posible encontrar algunos lingüísticos, otros sociales, algunos que son el conjunto de ambos y se denominan sociolingüísticos, y por último, algunos que escapan de cualquiera de los que han nombrados. El grupo que forma parte de una misma variación lingüística se denomina comunidad de habla. Esta separación está dada principalmente por quienes valoran los mismos hechos lingüísticos, es decir, comparten una actitud lingüística, además se rigen por las mismas reglas de uso del lenguaje. También comparten una misma valoración social de ciertos hechos lingüísticos. Eso determina la marca diferenciadora entre una comunidad y otra, tal como lo dijo William Labov. Variables sociales. Según Francisco Moreno Fernández, la variación sociolingüística es la alternancia de dos o más expresiones de un mismo elemento cuando ésta no supone ningún tipo de alteración o cambio de naturaleza semántica y cuando se ve condicionada por factores lingüísticos y sociales. Generalmente, los factores sociales que han demostrado una mayor influencia sobre la variación lingüística son el sexo, la edad, el nivel de instrucción y el nivel sociocultural. La variable sexo. La variable sexo se ha analizado partiendo de la base que el comportamiento lingüístico de las mujeres y hombres es distinto, una apreciación que es compartida por las disciplinas que estudian el comportamiento humano, psicología, antropología, etc. Ello de cara a las teorías que plantean estudiar las variaciones lingüísticas. Debido a que se trata de un factor de diferenciación social en las comunidades urbanas, los estudios sociolingüísticos la han incorporado para el análisis del proceso de cambio lingüístico. Presenta una importante significancia para la correlación que posee con las distintas variables lingüísticas, ya que en principio mujeres y hombres hablan de forma distinta. No obstante, pese a que esta realidad es bastante clara, tanto la nomenclatura sexo o género, así como las teorías al respecto, su aplicación resulta muy controversial debido a que actúan diversas características culturales, sociales y biológicas. La lingüista Suzanne Romain plantea que el papel de la variable sexo siempre tendrá una dependencia del tipo de comunidad que se ha estudiado. Diversos estudios lingüísticos han señalado la relación que existe entre el sexo de los informantes y el carácter innovador o no de la variable, y con él la idea de prestigio, manifiesto y encubierto. El prestigio manifiesto es la valoración positiva de la que se carga una variable lingüística, es decir, la forma innovadora, por los hablantes de los niveles sociales más altos de la sociedad. El vínculo entre la condición social de los hablantes y la variable favorece su adopción por los demás miembros. El prestigio encubierto es la valoración positiva de la innovación por parte de los hablantes que la promueven, pertenecientes a los niveles sociales bajos e intermedios. En relación con lo anterior, las mujeres emplean en mayor cantidad variables con prestigio manifiesto, mientras que por el contrario, los hombres utilizan variables que son de importancia en la relación que tienen con sus compañeros y amigos, independiente de si es la más prestigiosa para el resto de la sociedad. En definitiva, las diferencias lingüísticas entre mujeres y hombres surgen producto de un conjunto de actitudes definidas. Ambos son diferentes socialmente, debido a que, aunque nos encontremos alejados de limitaciones inflexibles y fijas, los papeles asignados a ambos sexos son distintos. Es por ello por lo que la lengua refleja este hecho social de la siguiente manera.
El habla de la mujer no es solo distinto al del hombre, sino que es mucho mejor desde el punto de vista social, debido a que como se espera que la conducta social de las mujeres sea más correcta, de igual manera debe serlo también su habla. La variable edad es un factor social que tiene una gran influencia en el comportamiento lingüístico de los miembros de una comunidad. Inclusive, según lo señalado por Moreno Fernández en su libro Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje, la edad es el factor que más condiciona la variación lingüística. La importancia de la variable edad yace en que los individuos modifican sus hábitos lingüísticos en las distintas etapas de su vida, lo cual afecta directamente en la expansión de las formas innovadoras. Cabe señalar que generalmente se asume que los hablantes más jóvenes son los más innovadores. Existen distintas etapas en el proceso de adquisición del lenguaje. La primera etapa es la adquisición de la gramática básica, la cual ocurre en la primera infancia. Esta fase se desarrolla bajo la dirección de los padres, especialmente de la madre o del familiar más cercano. La tercera etapa es el desarrollo de la percepción social, la cual ocurre entre los 14 y los 15 años. Esta se encuentra en dominio de los hablantes adultos. La cuarta etapa es la variación estilística, la que ocurre a partir de los 14 años. Dicha etapa necesita de las diferentes relaciones sociales, tales como familia, compañeros, vecinos, amigos, etc. La quinta etapa es el mantenimiento de un uso estándar y coherente, la cual se da en la primera etapa adulta. La sexta y última etapa es la adquisición de todos los recursos lingüísticos. Esta se produce en las personas educadas y especialmente preocupadas por la lengua. La variable social edad se considera uno de los factores que tiene mayor fuerza y claridad en cuanto a los usos lingüísticos de una comunidad de hablantes. Por el contrario a las variables como el sexo o la clase social, la edad resulta ser constante y su realidad no se ve alterada por factores como el cambio socioeconómico, actitudes u organización. Es así como en esta línea se presenta el nivel social, el cual dentro del lenguaje, desde la lingüística histórica, la geografía lingüística y algunos enfoques filológicos, se ha demostrado que la variabilidad y cambios en lenguas y formas de comunicación se deben a complejas motivaciones sociales, como lo son las consecuencias de las diversidades étnicas y las estratificantes sociales de clase en las interacciones y actividades comunicativas. De hecho, pioneros estudios sociolingüísticos han ofrecido evidencias de que tanto la lengua como el habla reflejan patrones de organización sistemáticos y que operan profundamente relacionados con la división social del trabajo de la sociedad. Hilary Putnam, en 1975 en particular, desarrolló innovadoras implicaciones semánticas sobre la división social del trabajo, fortaleciendo la concepción de que el conocimiento lingüístico no se desarrolla o proviene de comunidades homogéneas y abstractas, sino que refleja la complejidad y multiplicidad de la cooperación humana interaccional, sobre la cual se posibilita la vida social organizada.
Dicha lengua es considerada como una actividad social que se desarrolla por medio de las funciones que realiza y por medio de las estructuras con las que se expresa estas funciones, pues estas se presentan como respuesta a la actividad social que demanda la sociedad. De este modo se dota a la lengua de un comportamiento potencial, es decir, de comportamientos que el hablante puede llevar a cabo. Es así como nos encontramos con las variaciones del lenguaje, concepto que se subdivide en. El primer concepto que se desprende es el sociolecto, el cual se define por las características compartidas por distintos grupos sociales. Por ejemplo, tal vez en tu grupo de amigos ustedes usen frases o ciertas palabras que no usan fuera del grupo. También muchas familias crean palabras para reemplazar otras y las usan entre sí, pero aquellos fuera de la familia no las utilizan de la misma manera. En este caso, el habla depende de quién habla y con quiénes se está hablando, pero no importa el espacio donde ocurre la conversación. Como seres sociales es importante que nos comuniquemos de manera consciente, práctica y clara, y tener en cuenta los distintos tipos de variación nos permite hacerlo bien. La jerga es una forma lingüística que maneja el uso de palabras y conceptos especializados dentro de un grupo determinado de sujetos, comúnmente relacionados con un oficio u actividad profesional. La jerga también simplifica el uso de palabras para referirse a situaciones particulares resultantes de la práctica de estas profesiones. Se estima necesario el uso de la jerga bajo el argumento de que toda práctica o ciencia merece su propia versión del lenguaje, ya que al manejar ideas y conceptos propios debe poder contar con los elementos para expresarlos de la manera más eficiente, orales o escritos. Estos elementos suelen partir de los conceptos lingüísticos clásicos, con denotaciones y connotaciones distintas. Seguimos la línea con el concepto de cronolecto, el cual en este marco es una variedad lingüística cuya forma está dada por la edad de las personas. Esto quiere decir que, de acuerdo con el grupo etario al que pertenece, un sujeto suele emplear vocablos y expresiones determinadas que no son utilizados por los individuos de otros conjuntos etarios. Por otra parte, al estar vinculados a una cierta edad, quien usa un determinado cronolecto no apelará a dicha variante lingüística durante toda la vida, sino que con el tiempo adoptará otro cronolecto. Esto nos lleva a reconocer tres tipos de cronolecto diferentes: el infantil, el juvenil y el adulto. Si bien esta estructura no es rígida, ya que podríamos reconocer al menos una clase más, como la de la tercera edad, y dentro de cada una subdivisiones, es posible aplicarla a la mayoría de las sociedades de habla hispana para estudiar las características de la lengua desde una óptica social. Por otra parte, encontramos al geolecto, el cual es una variación lingüística oral y escrita que se practica en regiones específicas de algunos países. Parte de las principales bases gramáticas de la lengua madre de la nación, pero las modifica según sus preferencias. El tecnolecto se refiere al conjunto de palabras y locuciones propias del lenguaje profesional. Finalizamos esta línea con el concepto de idiolecto, el cual es la forma de hablar característica de cada persona. Se manifiesta en una selección particular del léxico, de la gramática y también en palabras, frases y giros peculiares, así como en variantes de la entonación y la pronunciación. Los idiolectos cumplen la función de hacer compatible la necesidad de comunicarse con los demás, con la necesidad de que cada persona pueda expresar su forma particular de ser y de pensar, sus gustos y sus necesidades. Cada ser humano posee un idiolecto o varios, si bilingüe, trilingüe, etc. Un idiolecto siempre tiene, como mínimo, zonas de contacto con un ecolecto, un sociolecto y un dialecto o un idioma.